seemingly impossible task will bring Oscar into contact with the survivors of all sorts of on an exhilarating, affecting, often hilarious, and ultimately healing journey. Súper recomendado. Se me está acabando la pila. Déjenme conectar la compu. Ay, está muy incómodo. No quepo, no quepo, no quepo. Ya ocupé. Sí, listo, ya la puse a cargar. También tengo este libro, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, de Ransom Riggs. Como que se me acumula el aire por estar susurrando tanto y tengo que sacarlo de repente para no sacarlo contra el micrófono. Este es el que actualmente estoy leyendo. Me gustó este libro porque tiene muchas imágenes y pues hoy en día es difícil encontrar un libro de adultos que tenga imágenes. Entonces pues siempre es divertido que los libros tengan imágenes y estas están bastante interesantes. Este dice: A mysterious island, an abandoned orphanage, a strange collection of peculiar photographs. It all waits to be discovered in Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. An novel that mixes fiction and photography in a thrilling reading experience. As our story opens, a horrific family tragedy sets 16-year-old Jacob journeying to a remote island of the coast of Wales, where he discovers the crumbling ruins of Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. As Jacob explores its decaying bedrooms and hallways, it becomes clear that Miss Peregrine's children were more than just peculiar. They may have been dangerous. They may have been quarantined on a deserted island for a good reason, and somehow, impossible though it seems, they may still be alive. Entonces suena súper interesante y pues está bien padre que tenga imágenes, me encanta. No llevo nada, voy en el segundo capítulo apenas, pero pues ahí les contaré cómo está, porque la verdad suena interesante. Es de los libros que estoy leyendo en este momento. A ver, esperen. Mi computadora está haciendo mucho ruido porque la puse sobre la cama, entonces está sobrecalentando. Ya le puse algo abajo. Listo. Este es mi hechiza base de micrófono. Bueno, este también. Este lo acabo de terminar de leer el mes pasado. Me Before You, de Jojo
sala de abordar y en eso me marca mi papá, que fue el que fue a dejarme al aeropuerto. Me marca y me dice, regrésate, se te olvidó algo. Y yo así que, pues que se me pudo haber olvidado, no sé. Y ahí voy y me regresé y me dijo, toma, te lo compré. Y me compró este libro, me lo aventé en la sala de espera, en lo que esperaba el vuelo, y era un vuelo que hacía escala. En la primera escala lo terminé. Había un señor que iba enseguida de mí, en la fila de enseguida, y me dijo, qué bárbara, mija, se aventó bien rápido el libro. Y yo sí, me gustó mucho. Entonces sí, se los recomiendo. Todos los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez se los recomiendo. Tengo este que también es de mis favoritos, que es The Kite Runner de Khaled Hosseini, o El volador de cometas, me parece que se llama en español. Este lo leí cuando estaba en prepa, pero lo leí prestado. Entonces me gustó tanto que me lo compré para tenerlo yo. Y también leí el segundo, que es A Thousand Splendid Suns, o Mil Soles Espléndidos. Y hace poco, en el 2013, salió el tercero, que es And the Mountains Echoed. No he leído el tercero, el segundo sí lo leí y también me encantó y también me lo quiero comprar. El tercero no lo he leído, entonces también espero comprármelo pronto para también leerlo. ¡Ay, me pica esto! Oh, es mi flor de Kinesio Tape, pero me pica un chorro. Y siempre me pierdo del tema, ¿verdad? Qué bárbara, tengo que empezar a concentrarme más. Pues sí, que dice: This powerful first novel tells a story of first cruelty and first yet redeeming love. Both transform the life of Amir, Khaled Hosseini's privileged young narrator, who comes of age during the last peaceful days of the monarchy, just before his country's revolution and its invasion by Russian forces. But political events, even as dramatic as the ones that are presented in The Kite Runner, are only a part of this story. In The Kite Runner, Khaled Hosseini gives us a vivid and engaging story that reminds us how long his people have been struggling to triumph over the forces of violence, forces that continue to threaten them even today. Y entonces sí, cuenta la historia de un niño que vive en Kabul, me parece. Ya no me acuerdo, hace mucho que lo leí. Pero bueno, el punto es que se desarrolla en Afganistán y habla sobre todos los conflictos que hay en el Medio Oriente, pero vistos desde la perspectiva, pues, de la historia de un niño. Está muy fuerte, la verdad. Sí está fuerte, pero es muy bueno. También es de mis libros favoritos, y pues los otros dos. El tercero no lo he leído, pero sí es tan bueno como el primero, y el segundo supongo que también va a ser de mis favoritos. Ya casi acabo. Este es otro libro que tengo, House of Leaves, de Mark Z. Danielewski. Es el libro más raro del mundo. No lo he podido acabar.
veces si lo lees por un lado de la hoja está escrito bien, pero si le das la vuelta es como si lo estuvieras viendo desde atrás, como una ventana. Y así todo el libro. De verdad está muy curioso. Por eso, por eso lo quise comprar. Pero bueno, todavía no sé bien de qué se trata. Pero ya veré. Por lo pronto está interesante en sí. Y ya por último tengo este, que es The Invention of Hugo Cafre. Está hermoso, este libro está divino porque te cuentan la historia con imágenes. Entonces son imágenes y de repente hay poquito texto y luego imágenes otra vez y así te van contando la historia, ciertas partes con imágenes y ciertas partes con texto. Es de Brian Selznick. Este también lo estoy leyendo actualmente. Voy pues hasta ahorita, con lo que he leído, pues no puedo tener una opinión muy clara, pero se ve que va a estar padre, está bastante interesante y está muy bonito. Entonces pues sí, aquí está mi altero de libros. Y bueno, los demás libros que tengo son libros de la escuela. Alguien por ahí me preguntó que si estudiaba medicina, porque vive en Lange. Y sí, estudio medicina. Entonces, todos los demás libros y todo esto, todos son cosas de la escuela. Estas son historias de niños que fui y saqué de las cajas de todos los libros que tengo de cuando era pequeña, porque lo saqué para hacer videos leyendo historias de niños. Entonces pues próximamente espero hacer eso. Y ¿qué más? Pues ya, eso es todo. Um, Hace 2 videos les comentaba, en realidad es el mismo, pero lo tuve que partir en partes. O no sé si lo vaya a subir en una sola, entonces tal vez es en el mismo o en el pasado. Les comentaba que quiero empezar un